Entonces vamos a leer en Isaías capítulo 58 y verso 7. Dice, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a leer desde el verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Sabemos nosotros que la palabra de Dios nos enseña sobre el ayuno, pero ¿cuál es el ayuno que Dios aprueba? ¿Y qué realmente es ayunar según Dios? Podemos leer ahí en Zacarías capítulo 7 y verso 3, cómo ayunaban, cómo programaban los ayunos y con qué corazón los hacían los judíos de aquel tiempo de los profetas. Dice en el verso 3, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. En el verso 5 dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Vemos entonces que lo que Dios quiere es que nosotros cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para Él, lo hagamos con un espíritu en comunión con Él, ya sea que ayunemos o ya sea que comamos bastante, ¿verdad? Que estemos satisfechos comiendo nuestros 3 tiempos, no sé si usted tenga más, que lo hagamos para Él. Es cierto que algunas veces, indudablemente, por los problemas que hayan, por las dificultades o por los propósitos que uno tenga, sea de cualquier clase, llegue un momento en que uno diga, pues se me fue el hambre, ya no quiero comer, lo que quiero estar es en la presencia constante de Dios, porque necesito que Dios me responda, porque necesito alcanzar la gracia de Dios. Como cuando Daniel, hablando como lo hace Zacarías aquí, que les reclama a Dios a través de este profeta Zacarías, en estos 70 años ayunaron para mí, los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Daniel, en ese mismo tiempo, terminando esos 70 años, anhelaba saber las cosas de Dios y las verdades de Dios y si los propósitos de Dios se iban a cumplir en ese tiempo. Y estuvo ayunando 21 días. Y a los 21 días Dios le respondió. Entonces el ayuno fundamentalmente no es para programarlo religiosamente en la iglesia y que vamos a ayunar cada primer sábado del mes, o etcétera, 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 etcétera. Y vamos a estar todos reunidos y como no nos salen lágrimas porque realmente no tenemos algo de corazón que nos saque una lágrima, entonces tal vez tenemos que contratar como hacían en el tiempo del Señor Jesucristo también, que para los sepelios, para los entierros, las muertes de las personas contrataban lloronas.
plañideras, les decía, para que hubiera alguien que llorara, ¿verdad? Qué feo que alguien se muera en una familia y nadie llore, ¿no le parece a usted? Entonces contrataban plañideras. Entonces, si ahora programamos también los ayunos y llorar en los ayunos, tal vez tenemos que contratar plañideras también para que estén llorando a la par nuestra, ¿verdad? Lo que Dios quiere entonces es que lo que hagamos para Él lo hagamos, es decir, de corazón, ¿verdad? De corazón sincero. De corazón entregado a Él. Como decía Elías, en todo tiempo él tenía un dicho que era verdadero en él. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía. Mire, qué maravilloso, ¿verdad? Ojalá todos pudiéramos tener eso en la boca, y más que en la boca, en el corazón, ese sentir de estar permanentemente en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué le responde el Señor? Leamos aquí siempre un poco aquí en Zacarías. Cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Verso 6, ¿verdad? Es decir, lo que se haga para nosotros y en nuestros propósitos y en nuestro sentir, no es para Dios. Por ejemplo, yo conocí a un hombre que ayunó 30 días. ¿Y sabe usted para qué ayunó? Ayunó para que Dios le diera una casa. ¿Era realmente eso un propósito de Dios en su vida? No era, porque la casa nunca le llegó. Luego se le ocurrió que tal vez casándose por interés con alguien que tuviera casa, le iba a llegar la casa. Son puros propósitos personales, ¿verdad? Dios quiere entonces que todo lo que se haga sea con los propósitos de Él para nuestra vida y propósitos que Él ha puesto en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que les reclama el Señor? Cuando les dice, no, eso no quiero yo, sino que esto es lo que quiero. Zacarías capítulo 7 y verso 9, dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Entonces aquí ya el Señor comienza a hablarnos de otro ayuno que nos cuesta más que el ayuno de evitarnos los alimentos. ¿Cuál es este ayuno? El ayuno del cual también nos habla la carta a los Hebreos, que nos dice que Dios hizo su obra en 6 días y descansó el 7º día, sus buenas obras, ¿verdad? Y que igual ahora nosotros debemos de descansar de nuestras obras. Pero como nosotros no tenemos buenas obras, entonces descansamos de nuestras malas obras. Es decir, ayunamos de nuestras malas obras. Mire, para un religioso es más fácil decirle a su cuerpo, y también el religioso que está al frente de una congregación, para él es más fácil decirle a todo el pueblo, vengan, vamos a ayunar mañana, que decirles, miren, vamos a comenzar a ayunar de las malas obras. Para cualquier persona, para cualquier cristiano, si no es verdadero de corazón, si no está fervoroso en el Señor, es más fácil quitarse los alimentos, como este que le cuento que hizo una gran proeza, 30 días sin comer.
pero sin ningún propósito. Ese era un puro religioso. Es más fácil eso. Pero si yo le hubiera dicho a ese hombre también, mire, usted mejor descanse de sus malas obras, porque se le miraba que tenía muchas. Entonces, más difícil para él, ¿verdad? Pero eso es lo que pide Dios. Eso es lo que Dios dice. Dice, hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ah, ya. Ahí, mejor que me digan que ayune 2 veces a la semana, ¿verdad? De comida. Pero no que comience yo a llegar a tal nivel espiritual que ya no tenga derechos, que ya no tenga orgullo, que ya no tenga esa soberbia, que me digan que me quite mi carácter. Pero si es que a la gente hay que ponerla en su lugar, como se comporta. No es que nosotros seamos malos, no es que nosotros seamos carnales. Lo que pasa es que la gente que nos rodea no ayuda en nada a que nosotros andemos bien. ¿Será eso así? Sigamos, pasemos a Isaías. Isaías dice 58, Isaías 58, donde nos habla del ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, no es más bien que quites el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, el hablar tus propias palabras, dice en el verso 9. Ah, qué bonito, ¿verdad? Poner el dedo así. Y mejor si se le pone cerca al otro en la cara y casi se le araña la cara. Qué bonito tratar hacia el prójimo, ¿verdad? El dedo amenazador, sin saber que cuando hacemos así, 3 dedos están de regreso, señalándonos, ¿verdad? Que quites el yugo. ¿No le parece a usted que cuando nosotros nos conducimos carnalmente, somos como un yugo para las otras personas? Terminamos con la paz de las otras personas. Terminamos con el gozo de las otras personas. Se les ve en la cara a las otras personas que ya no aguantan con nosotros. Hemos llegado a ser una carga muy pesada, como un yugo de buey. Pues hay que quitar ese yugo. ¿No estás tú agradecido con las personas que Dios te ha dado para que te rodeen? Sean familiares, sean amigos, aún vecinos, que a veces son grandes amigos de muchas personas. ¿No estás agradecido tú? Y si estás agradecido tú, o si estoy agradecido yo, ¿por qué entonces me voy a constituir en un yugo para ellos? Eso sí es ayunar. Dejar de ser un yugo para los otros. Porque le estoy diciendo a mi alma, alma mía, te vas a comportar. Vas a dejar de ser necia, agresiva, violenta, abusiva. Vas a dejar de ser una carga para los otros y vas a comenzar a ser una ayuda, un gozo. Pues no es para eso que Dios nos ha reunido, pues. ¿No dice el Señor también en su palabra? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitarlos juntos en armonía los hermanos. Esas palabras a muchos nos parecen
como extraterrestres. Palabras celestiales que no tienen nada que ver con lo terrenal. ¿Quién alcanzará semejante dicha? De poder decir, ¿y quiénes de nuestros acompañantes en esta vida, en este peregrinaje, pueden decir de nosotros? Pongámonos en ese lugar, mirándonos a la cara, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar contigo en esta casa, en esta familia. Aleluya, eso sería maravilloso, ¿ah? Y no que le diga, mira, la verdad es que no te aguanto. La verdad es que eres una carga muy pesada. Pero Dios quiere todavía más de este ayuno que a Él le agrada. Dice que dejemos las palabras de vanidad. ¿Qué es una palabra de vanidad? Pues son las palabras del hombre carnal, del hombre que no tiene noticia de su Dios constantemente en su día. Se puede estar con Él todo el día, que no oye uno nada de Dios con ellos. Ni palabras bondadosas, ni palabras edificadoras, ni palabras consoladoras, ni palabras exhortadoras para acercarnos a Dios. Todo lo que oímos es señalamientos, es críticas, es calumnias inclusive de otras personas, etcétera, etcétera. Son puras vanidades, puras carnalidades. De eso es que Dios quiere que ayunemos. De hablar, dice, nuestras propias palabras. ¿Sabes tú que nuestras palabras no edifican? Nuestras propias palabras no son buenas, nuestras propias palabras. Nuestras propias palabras destilan desaliento, destilan amargura, destilan agresividad, destilan exasperación. No se siente paz cuando se oyen o se dicen aquellas palabras, sino que se siente angustia de corazón, convulsión de corazón se siente. Las propias palabras hay que dejarlas. Dios dice, hablad entre vosotros con salmos, con himnos, con palabras de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo alcanzar ese nivel espiritual. Dice el verso 13 del siempre es capítulo 58. Si dejares de hacer tu voluntad, dice, es decir, que no es bueno que siempre querramos hacer nuestra voluntad, que seamos como aquellos antiguos caballeros que siempre andaban en caballos o mulas blancas, siempre en el caballo, montados en el caballo, nuestra soberbia y orgullo. Pareciera que Dios nos ha llamado a gobernar. Somos de aquellos que les dicen gobernadores sin pueblo. No tienen pueblo, pero siguen siendo gobernadores. Aún ahí en el verso 13 dice más, no andando en tus propios caminos. Nuestros caminos tampoco son buenos. Por eso el Señor nos dice que nuestra oración debe ser, endereza tu camino delante de mí, guíame en tu verdad y en tu justicia, por amor de tu nombre. En muchas formas se nos mira
que andamos en nuestros propios caminos, aún en la forma como vemos a los demás, con la barbilla levantada, como diciendo, no se te olvide que tú eres más pequeño que yo. Veamos qué nos dice también ahí Isaías 58, capítulo 7. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Aquí ya nos mete a las obras de beneficencia, de ayuda al prójimo. No se nos olvide que esa es parte del ayunar. Y si no crees tú que es parte del ayunar, mira cómo nos ponemos de ariscos nada más cuando se nos habla de dinero, de que hay que contribuir para esto, o que fulano tiene una necesidad. Inmediatamente saltamos ariscamente como aquellos puercoespines y decimos, no, a mí no te me acerques para eso. Lo primero que se nos ocurre es querer huir de aquel compromiso, es decir, no. Y ahí está la confirmación de que al alma también hay que hacerla ayunar de ese su egoísmo. Decirle, alma, tú estás para ayudar. Alma, tú estás para apoyar. Alma, tú no estás para acumular y para que todos te ayuden como siempre has pensado. Que crees que todos tienen obligación contigo, pero tú no tienes ninguna obligación con nadie. Así fue Caín. Caín no creía que tuviera obligación con nadie. Y cuando Dios le dijo, Caín, ¿qué pasó con tu hermano Abel? Y ya lo había matado. La insolencia de aquel hombre fue delante de Dios terrible cuando le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues, ¿crees tú o creo yo que somos guarda de nuestro hermano para sus necesidades? ¿Para qué crees tú que Dios te ha abundado? ¿Para qué? Sino para que, nada más para que mires que más gente que tú o que los primeros que te rodean reciban también esa bendición. Y para que se multipliquen los corazones llenos de gratitud y de alabanza para Dios por la ayuda que tú das. O sea que, en el fondo, si no entendemos que es más bienaventurado dar que recibir, le estamos robando la alabanza a Dios. Porque lo que Dios nos ha dado es para precisamente en el fondo, muy en el fondo, para que abunden los alabadores de Dios y los corazones llenos de gratitud para Dios. ¿Cuáles son las promesas? Porque puede ser que alguno diga, caramba, ahora sí nos está cayendo duro. ¿Cuándo se va a terminar esta letanía? Mira, Dios nos manda todo esto. Dios nos manda todo este ayuno. Realmente el poner en ayuno a nuestra alma de todas aquellas cosas que personalmente quiere hacer y que no le agradan a Dios, para bendecirnos. Para que nuestra vida realmente entre en una dimensión espiritual gloriosa. Bendito. Para que realmente la gloria del Señor resplandezca sobre nosotros.
Que lo principal, ¿no te parece? Lo principal es que la gloria de Dios se magnifique en nosotros, que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida y que ya no vivamos nosotros una vida, sino que Dios viva una vida como Él quiere en nosotros. ¿De quién eres tú? Ah, pues yo soy de mi papá y de mi mamá. Pues yo soy de mi esposo, de mi esposa. Nada de eso. Tú eres de Dios. Yo soy de Dios porque el Señor Jesucristo nos compró para Él. Por tanto, a Él nos debemos y deberíamos de anhelar llegar a esos niveles gloriosos que Dios quiere, a los que Dios quiere llevarnos. Entonces veamos, verso 8 del capítulo 58. Entonces nacerá tu luz como el alba. Si tú pones a ayunar a tu alma, nacerá tu luz como el alba. Aleluya. Amén, aleluya. Ya no con las oscuridades del cristiano cuando acaba de comenzar, que es como la luz en las madrugadas, sino que luz resplandeciente de mediodía, sin tinieblas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y tu salvación, dice ahí mismo, se dejará ver pronto. ¿Alguien te reconoce como cristiano? ¿Alguien me reconoce a mí como cristiano en medio de los círculos sociales, familiares, etcétera, donde nos desenvolvemos? ¿O nadie más que Dios y nosotros sabemos que somos cristianos? Porque aparte de eso, no se nos ve por ningún lado nuestra salvación. Pues Dios quiere que se vea la salvación de Dios en tu vida. Que todos digan, verdaderamente este es hijo de Dios. Verdaderamente este está constantemente con el Mesías, porque se parece al Mesías. Aleluya. Aleluya. Dice aún el verso 8, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aleluya. ¿Te sientes tú solo? ¿Sientes que vas caminando solo? ¿Sientes que vas desamparado? Como huérfano te sientes. Dios quiere ir, Cristo quiere ir delante de ti porque Él es el pastor y las ovejas van detrás del pastor, siempre delante de ti, pero muy cerca de ti, como la oveja obediente. Pero el glorioso Espíritu Santo va en la retaguardia. Aleluya. Tú no te tienes que cuidar las espaldas, te las cuida Dios. Aleluya. Aleluya. No tenemos ojos en las espaldas para cuidarnos, pero Dios nos cuida por su misericordia. Veamos el verso 9, dice así, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Aleluya. Estos israelitas del ayuno religioso decían, hemos ayunado todos los meses y todos los días que has mandado, pero no vemos respuestas. ¿Tienes tú el mismo sentimiento de que no hay respuestas de Dios? Pon a ayunar a tu alma. Pon a ayunar a tu alma de las malas obras, de todo esto que estamos hablando. Y entonces sí,
clamarás y Él te dirá, heme aquí. Aleluya. ¿Cuán cerca quieres tú que Dios esté de ti? En la medida que yo abandone, rinda esa carnalidad, ese deseo de salirme siempre con la mía y de imponerme a todo el prójimo, entonces, en esa medida, Dios va a responderme. Yo voy a ver la respuesta. Y sabes una cosa, aún te va a responder de viva voz, porque Él quiere un diálogo directo. Él quiere realmente tratarte como un hijo, pero el arraigo al mundo terrenal y al mundo carnal nos hace sordos los oídos y nos hace ciegos los ojos espirituales. Verso 11, ya vamos terminando, dice: Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Aleluya. Mire qué bendiciones. Aún promete bendiciones de fortaleza física, de fortaleza en nuestros huesos, de que las enfermedades no nos alcancen, porque no hay necesidad de eso para el cristiano que ha rendido su vida a Dios. Y dice acá también todavía: serás como huerto de riego y manantial de aguas. Y aquí estamos hablando de la bendición espiritual. ¿Sientes tú en tu relación con otros que se llenan de bendición espiritual? Que perciben la bendición, que no se van vacíos o tal vez peor que como llegaron. Entonces es que Dios te ha hecho entender que lo que más vale es su comunión y no hacer nuestra voluntad, andar en una vida terrenal y carnal. Y mira, para terminar, aún hay bendición para nuestros hijos. Aún hay promesa de bendición si nosotros ponemos a ayunar a nuestras almas de nuestras propias obras y de nuestros propios caminos. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aleluya. Amén. ¿No te parece que es un gran galardón? Es una gran bendición la que Dios promete si nosotros nos negamos un poquito nuestra propia vida. ¿No te parece que estamos desperdiciando la vida andando carnalmente, andando lejos de nuestro Salvador, como ovejas rebeldes que necesitan que el pastor les quiebre la pata para que se mantengan dentro del rebaño? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no oramos? Y pidámosle a Dios una cosa, que nos haga entendidos a su llamado, a este llamado, que no es un llamado a ser religioso, para que nuestra prioridad sea el quitarnos el alimento de la boca, sino que nuestra prioridad sea quitarle el alimento que nuestra alma le gusta.
En nombre de Cristo Jesús. Oremos. Señor, ten misericordia, Dios mío. Padre Celestial, que nosotros entendamos el llamado espiritual que tú nos haces. Que nosotros entendamos que esa vieja naturaleza nos arrastra constantemente y nos quiere llevar por los mismos caminos nuestros de antaño, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre Santísimo, que alcancemos, Señor, el nivel espiritual que tú quieres. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Dios mío. Y en el nombre de Cristo lo recibimos, papaíto. Y te rogamos que despiertes este espíritu dormido, aletargado que tenemos, Señor. Dios mío, que nos despiertes, que no sigamos durmiendo en medio de los muertos y que tú nos alumbres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Santísimo. Y en el nombre de Cristo lo recibimos, Señor. Amén.